Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este momento nosotros estamos viendo ejemplos de cómo podemos utilizar la interface list para poder crear colecciones de objetos o de datos. Bien, vamos a continuar. Ahora, si nosotros podemos crear una colección de objetos utilizando la interface list, esto significa que este objeto es iterable y que podemos recorrer toda la información correspondiente a este objeto. Una de las estructuras que podemos utilizar para poder iterar esta colección es un ciclo for. Vamos a seleccionar el siguiente ciclo for, pero este ciclo for se va a ejecutar de acuerdo a la cantidad de elementos que contenga el objeto list. Por este motivo aquí vamos a llamar al método size para obtener la cantidad de elementos. Ahora dentro del ciclo for vamos a colocar el siguiente mensaje, donde he colocado el siguiente texto: nombre, he concatenado el objeto list para obtener datos utilizando el método get de acuerdo a la posición de nuestro ciclo for. Por este motivo he colocado la variable i del ciclo for, porque de acuerdo a las posiciones que esté recorriendo nuestro ciclo for, así obtenemos información del objeto list. Y voy a obtener datos del método getName. Luego voy a colocar comillas dobles para generar un espacio. Luego voy a concatenar el texto edad para luego concatenar el objeto list y obtener datos de esta colección utilizando el método get de acuerdo a la posición que esté recorriendo nuestro ciclo for en ese momento. Y voy a obtener datos del siguiente método getAge, que será un dato de tipo entero. Ahora voy a ejecutar la aplicación. Perfecto, como pueden observar estoy obteniendo la siguiente colección de datos. Genial. Bien, estoy obteniendo el valor de 29 porque aquí tengo 29 y aquí también tengo 29. Ahora, esta es una de las formas que podemos utilizar para poder iterar nuestra colección de datos utilizando el siguiente ciclo for. Claro, podemos utilizar a este ciclo for si nosotros necesitamos obtener posiciones, pero si no necesitamos posiciones de un ciclo for para obtener la información, podemos utilizar otro ciclo for. Pueden observarlo, donde se ha creado un ciclo for que contiene un objeto de la clase estudiante. Luego se ha colocado dos puntos para indicarle la colección de datos que nosotros vamos a iterar y será el siguiente objeto que contiene nuestra colección de datos. Esto significa que cada elemento que esté almacenado en esta lista se irá almacenando en el siguiente objeto, pero el dato que estaremos obteniendo será un objeto de la clase estudiante que va a contener la información correspondiente que nosotros le estamos pasando a la clase estudiante. Voy a copiar nuevamente este mensaje y lo voy a pegar, pero este ciclo for lo voy a comentar por mientras, solo para dejarlo como una referencia. Ahora vamos a utilizar el siguiente objeto y en vez de esta parte del código donde estamos colocando el objeto list, luego mandando a llamar al método get para poder obtener datos de una cierta posición, ahora solo con colocar el objeto en nuestro ciclo for estudiante2 podemos mandar a llamar al método getName, de igual forma al método getAge. De esta forma nosotros podemos utilizar este ciclo for si no necesitamos obtener posiciones. Vamos a ejecutarlo y pueden observar que siempre obtenemos el mismo resultado. Bien, ahora vamos a utilizar un método que nos proporciona el objeto list que podemos utilizar para poder iterar la colección de datos que contenga este objeto. Vamos a colocar punto y vamos a llamar a un método llamado forEach. Pueden observar que tenemos el siguiente método. Vamos a seleccionarlo. Bien, justamente dentro de los paréntesis nosotros tenemos que crear la acción que vamos a utilizar para poder iterar la colección. Dentro de los paréntesis voy a crear un objeto y lo llamaré ítem, que prácticamente este objeto será un objeto de la clase estudiante, porque recuerden que este objeto contiene una colección de objetos de la clase estudiante y como nosotros vamos a iterar esta colección de datos utilizando este método,
Esto significa que este objeto es un objeto a la clase estudiante que va a contener cada elemento que nosotros estemos obteniendo de la lista. Ahora tenemos que crear el operador flecha, porque prácticamente este es una función anónima, o sea, una acción. Luego vamos a colocar llaves. Ahora dentro de las llaves nosotros vamos a obtener la información del objeto ítem. Voy a colocar nuevamente este mensaje y voy a pegarlo dentro del for each. Ahora en vez de utilizar el objeto estudiante 2, vamos a utilizar el objeto ítem. Bien, perfecto. Como pueden observar, con este objeto puedo llamar al método getAge. De igual forma puedo llamar al método getName, porque este objeto contiene la información de la clase estudiante. Cada elemento que obtengamos de la lista se irá almacenando en el siguiente objeto. Voy a comentar esta línea de código y voy a ejecutarlo. Muy bien, como pueden observar, estoy obteniendo el mismo resultado que me han proporcionado las demás estructuras. Ahora, ¿cuándo sería necesario utilizar uno de estos ciclos for? Bien, todo depende de la aplicación que nosotros estemos desarrollando y a nuestra lógica. Las dos estructuras que utilizo más es la siguiente estructura, el ciclo for, pero el que yo más utilizo es el método for each. Este método lo utilizo cuando necesito obtener posiciones o voy a utilizar posiciones. Bien, es cuando utilizo este for. Bien, estas son una de las estructuras que nosotros podemos utilizar para poder iterar la colección de objetos que nosotros vayamos creando en un objeto a la interface list o en un objeto a la clase ArrayList, porque recuerden que también tenemos la clase ArrayList, que con esta clase podemos crear también colecciones de objetos. ¿Qué pasa si en vez de la interface list colocamos la clase ArrayList? Todo funciona. Bien, pueden observar, ya es a su preferencia utilizar bien directamente la clase ArrayList o utilizar la interface, pero yo utilizo más la interface de la siguiente forma, tal como tengo esta línea de código. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.